Entró solo para pedir un vaso de agua, pero lo que pasó adentro, nadie lo olvidará jamás. Era simplemente otra tarde cualquiera en una ciudad cualquiera. Coches yendo y viniendo, bocinas resonando a lo lejos, gente corriendo de un lado a otro, cada uno inmerso en sus propios problemas, prisas y distracciones. En medio de todo esto, ahí estaba él, caminando lentamente, con los hombros caídos por el cansancio y la dura vida que llevaba en las calles. El calor era sofocante. El sol parecía golpear el asfalto con furia. La ropa se pegaba al cuerpo y la sed empezó a volverse insoportable. La boca está seca, los labios agrietados, la visión borrosa. No tenía dinero, no tenía a dónde ir y ni siquiera sabía si podría pasar un día más con ese vacío en el estómago y ese ardor en la garganta. Pero en ese momento divisó un lugar que podía darle un poco de esperanza. Un restaurante con puertas de vidrio y aire acondicionado lo suficientemente fuerte como para sentirse como si estuviera al otro lado de la ciudad. Se detuvo, observado, respiró hondo. Las personas que estaban dentro parecían vivir una realidad completamente diferente a la de ellos. Conversaciones ligeras, risas bajas, vasos fríos sobre las mesas, platos bien servidos y servilletas blancas. Era otro mundo, un mundo del que había estado excluido durante mucho tiempo, pero por muy distante que pareciera, solo quería una cosa, algo sencillo, un pequeño gesto, pero para él valió todo en ese momento, un vaso de agua. No quería limosna, no quería comida, ni un trozo de pan, solo agua, solo eso, un alivio, un descanso, una tregua en aquel día que ya había comenzado con dolor. Y fue con esta simple petición que se armó de valor, empujó la puerta y entró, un paso silencioso que lo cambiaría todo. Lo que no sabía era que ese restaurante sería el escenario de algo que nadie olvidaría jamás. Él tampoco, los clientes tampoco, la ciudad tampoco, porque a veces el destino elige los escenarios más inverosímiles y los personajes más invisibles para escribir las historias más extraordinarias. Y este es uno de ellos. Un hombre invisible para la sociedad, sediento, hambriento, pero con el corazón lleno de humanidad. ¿Su nombre? Pocos lo sabían. De hecho, casi nadie lo sabía. E incluso quienes lo veían todos los días caminando por las mismas aceras, con los mismos pasos arrastrando los pies y la misma mirada distante, nunca se molestaron en preguntar. Era solo una cara entre muchas, otro cadáver tirado en la esquina de la calle. Otra molestia social que la gente aprendió a evitar con sus prisas, pero había algo en ese hombre que los ojos distraídos nunca verían. Debajo de la ropa rota y sucia por el tiempo, había alguien que alguna vez tuvo un hogar. Debajo del cabello despeinado y la barba incipiente había un rostro que alguna vez sonrió con esperanza. Detrás de las profundas ojeras y la piel castigada por el sol y las noches frías, había una historia, uno que a nadie le importaba saber. Porque es más fácil ignorar que entender, es más cómodo juzgar que escuchar. Caminaba con los hombros caídos, pero no por debilidad. Era el peso de ser rechazado día tras día. Era el silencio de la gente que fingía no oírlo. El desvío de las miradas, el cierre de las ventanillas de los coches, el miedo infundado en las calles. No era solo el hambre lo que dolía, fue abandono. Era la sensación constante de que me trataban como si ni siquiera existiera. Pero él estaba allí, vivo, y todavía había bondad dentro de él, bondad que el mundo parecía haber olvidado cómo reconocer. Incluso en las peores noches compartía lo que no tenía con otros que tampoco tenían nada. Cuando veía a alguien sufrir, intentaba ayudar, incluso con palabras sencillas, incluso con un silencio respetuoso. Nunca robé, nunca lastimes a nadie, simplemente trató de sobrevivir, día tras día. Ese día en particular, ya había caminado durante horas, le dolían los pies, el sol parecía haberse vuelto más cruel que nunca y el mundo seguía su curso como si él ni siquiera estuviera allí. Nadie supo cuántas lágrimas contuvo en ese viaje, nadie sabía cuántos recuerdos le vinieron a la mente mientras miraba al suelo. Una fotografía antigua que guardaba dentro de una bolsa con agujeros, una voz que resonaba en su memoria, un nombre que no había dicho en años. Todo esto apretó el pecho, pero él continuó, y aunque no le quedaba nada, todavía llevaba algo que muchos de los que estaban a la sombra de su privilegio habían perdido:
la compasión. Una chispa de luz dentro de un hombre que el mundo había ido apagando poco a poco, pero que nunca dejó de brillar, aunque fuera muy débilmente. Y fue con esa chispa que cruzó la calle y caminó hasta el restaurante. No pedir demasiado, no para cambiar tu vida, para no causar alboroto. Solo quería algo que debería ser básico para cualquier ser humano, un vaso de agua. Y allí, en ese momento, se comenzaría a trazar la línea entre lo ordinario y lo extraordinario. Una acción sencilla, un gesto sin grandes intenciones, una humilde petición. Todo esto sería el punto de partida de una historia que nadie en su interior olvidaría y que usted, que está viendo ahora, llevará en su corazón durante mucho tiempo, porque a veces, los mayores actos surgen de las peticiones más pequeñas, y los verdaderos héroes son aquellos que el mundo decidió no ver. Esta historia te tocará de alguna manera, si crees que el bien todavía existe, incluso donde nadie lo espera. Ahora te invito a ser parte de esta corriente. Suscríbete al canal y dale me gusta a este vídeo, no solo para apoyar nuestro trabajo, sino para mostrarle a YouTube que estas historias deben contarse. Historias que conmueven, que inspiran y que devuelven la fe en la humanidad. Ahora respira hondo, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Cruzó la calle lentamente. Cada paso parecía pesar más que el anterior. El calor castigaba el asfalto, los coches pasaban a toda velocidad, y los edificios reflejaban una ciudad que giraba sobre sí misma, sin tiempo para mirar a su alrededor. Pero en ese momento, lo único en lo que podía pensar era en la sed. Esa sed que ya no era física, era una sed de dignidad, ser tratada, aunque fuera por un momento, como alguien que todavía importaba. Se acercó al restaurante. El cristal de la fachada estaba tan limpio que reflejaba toda su imagen, y tal vez ese fuera el primer ataque del día. Se vio a sí mismo como el mundo lo veía: camiseta sucia, zapatos rotos, pelo revuelto por el viento, y por un segundo pensó en regresar, en simplemente aceptar una vez más el silencio, la exclusión, la invisibilidad, pero se quedó. Miró hacia adentro. La gente reía, almorzaba en sus mesas bien organizadas, vasos altos, helados, descansaban sobre bandejas de acero inoxidable. El sonido de los cubiertos se mezclaba con el murmullo de las conversaciones y una ligera música ambiental. Parecía otro planeta, pero él no quiso ocupar una mesa. No quería quitarle nada a nadie, solo quería un vaso de agua, solo uno. Y luego empujó la puerta. El sonido de la campana que colgaba sobre la entrada era sutil, pero parecía sonar como una alarma. En el instante en que sus pies tocaron el suelo del restaurante, la atmósfera cambió. Las conversaciones se detuvieron por unos segundos. Se levantaron miradas de las mesas. Expresiones que antes eran serenas ahora llevaban asombro, desaprobación y desprecio. Una pareja en un rincón susurró. Un hombre de traje frunció el ceño. Una mujer acercó su bolso y giró la cara, como si su presencia le hubiera ofendido por el solo hecho de existir. El aire acondicionado ya no enfriaba. El ambiente se había vuelto denso. Se acercó al mostrador con pasos cuidadosos y respetuosos, como si se disculpara por existir. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de una mezcla de nerviosismo y cansancio. Cuando apareció el encargado, no levantó la voz. Él no hizo ningún gesto. No pidió limosna. Solo dije: «Por favor, ¿podría darme un vaso de agua?». El empleado no respondió de inmediato. Se limitó a mirarlo de arriba a abajo, con una expresión que mezclaba disgusto e irritación. Y antes de que el hombre invisible pudiera completar la frase, otra voz vino desde atrás, más áspera, más directa. «Este no es lugar para ese tipo de personas». Era el gerente, una mujer de mediana edad, con un uniforme impecable y una mirada afilada como un cuchillo. Se acercó apresuradamente, ya con un paño de cocina en la mano y un tono de impaciencia en su voz. «Vete ahora. Ya te dije que no puedes entrar aquí. Tenemos clientes. Si no te vas, llamaré a la policía». Esas palabras golpearon más fuerte que el calor afuera. Él no reaccionó. Él no respondió. Ni siquiera defendió su petición. Él simplemente bajó la cabeza. Su silencio fue el de alguien que ha oído esto demasiadas veces como para sorprenderse. La de alguien que carga sobre sus hombros el peso de siglos de rechazo. Detrás de él se escuchó una risa ahogada. Alguien estaba filmando.
Otros se dieron la vuelta, incómodos, no con lo que estaban presenciando, sino con su presencia allí, rompiendo la perfección de la escena, porque gente como él no debería estar en ese tipo de lugar. La gente como él solo sirve para que la miren desde lejos, a través de las ventanillas del coche. Pero lo que nadie allí sabía es que el mismo hombre al que acababan de expulsar con palabras cortantes y miradas férreas era exactamente a quien ese restaurante, esa mujer y toda esa ciudad más necesitaba ese día. Lo que sucedería minutos después haría que todos recordaran su rostro. No se avergüenza de su ropa ni tiene miedo de su apariencia, pero con admiración, con lágrimas en los ojos y tal vez con pesar, porque en ese lugar donde fue humillado, se convertiría exactamente en lo que todos allí nunca imaginaron, un héroe. Y entonces, mientras aún estaba decidiendo si debía bajar la cabeza e irse una vez más humillado, sucedió. El sonido de los cubiertos cayendo al suelo. Un grito, agudo, alto, corte. En cuestión de segundos, el restaurante se sumió en el caos. La risa cesó. Las conversaciones se detuvieron. Los ojos que antes habían estado enfocados en el problema que acababa de entrar, ahora se volvieron hacia el centro de la habitación. Una mujer se había desmayado. Su cuerpo cayó lentamente, como si el tiempo se hubiera ralentizado, y cayó a un lado de la mesa. Su hija gritó desesperada. Un hombre dejó caer su celular al suelo y salió corriendo. Los clientes se pusieron de pie. Algunos simplemente miraron, paralizados. Otros ya intentaban salir del restaurante, sin entender lo que estaba pasando. Fue pánico. Estaba temblando. Respiraba con dificultad. Su rostro estaba empezando a ponerse pálido. Las manos se pusieron rígidas. Alguien estaba tratando de sacudirla. Otros gritaron pidiendo ayuda, pero nadie sabía qué hacer. Todos estaban en shock. Todos, menos él, el mismo hombre que había sido humillado, ignorado y ahuyentado como si fuera una amenaza. Dio un paso adelante. No lo dudó. No esperó el permiso. No pensó en cómo lo juzgarían, porque allí, en ese momento, no se trataba de apariencia, se trataba de la vida, y reconoció este tipo de crisis. Lo había visto antes, ya había actuado antes, porque no siempre fue invisible, no siempre fue solo una cara sucia en la acera. Con calma pero con urgencia se acercó. La gente se abrió camino por puro instinto, o quizás por desesperación. El gerente, que antes lo había echado, retrocedió, y se arrodilló junto a la mujer, colocando la mano en su muñeca, observando sus ojos, notando la rigidez de su cuerpo y la dificultad para respirar. Está entrando en shock. Necesita que la acuesten con las piernas elevadas. Ahora, su voz era firme. Tenía que ser así. Y lo más impresionante es que nadie lo cuestionó. Por primera vez, el entorno no lo miró con desprecio, sino con necesidad. Rápidamente se quitó su viejo abrigo y lo usó como soporte debajo de la cabeza de la mujer. Pidió agua. Lo trajo un cliente. Le dijo a alguien que llamara al SAMU y le explicara exactamente los síntomas. Pérdida repentina del conocimiento, sudor frío, pulso débil. Lo dijo todo con precisión, como si fuera parte de una rutina que ya no vivía, pero que nunca olvidó. Poco a poco la mujer empezó a dar signos de conciencia. Movió los ojos y respiró con mayor fluidez. Ella lloró, asustada. La hija la abrazó. Un silencio de alivio reemplazó al pánico. Y en el centro de todo, arrodillado en el suelo, con la mano todavía sosteniendo la cabeza de la mujer, estaba él, el mendigo. Lo mismo que minutos antes, era motivo de malestar. El mismo que casi lo arrastran por pedir un vaso de agua. Lo mismo que, para muchos allí, no era más que una carga más para la sociedad. Ahora, era el hombre que todos miraban con otros ojos. Un héroe, incluso sin querer que lo llamen así. Y fue en ese preciso momento que cayeron las máscaras invisibles. Prejuicios, miedo, indiferencia, todo eso se derrumbó ante la verdad, ante una vida que fue salvada por alguien que nadie esperaba. Pero lo que nadie sabía era que el cambio apenas estaba comenzando, porque la mujer que salvó era mucho más que cualquier otro cliente. Tenía una conexión con ese restaurante y con ese hombre que cambiaría todo de una manera aún más profunda. Y lo que vendría después sorprendería no solo a los que estuvieron allí ese día, sino a miles de personas que, tiempo después,
Conocerían esta historia. Todavía estaba de rodillas cuando la mujer empezó a recuperar el conocimiento. Su respiración, que antes había sido irregular y angustiada, ahora se volvió más lenta y profunda. El sudor frío de su frente goteó, y sus dedos, que temblaban incontrolablemente, comenzaron a moverse de nuevo. Su hija, todavía en shock, lloró suavemente, apretando su mano con fuerza. El ambiente circundante, que segundos antes había sido pura tensión, ahora respiraba con alivio, pero también con un tipo diferente de inquietud. La gente se miró. No estaban seguros de qué era más difícil de creer: el repentino desmayo de la mujer o el hecho de que él fue quien la salvó. Fue él, el mismo hombre que minutos antes había sido tratado como un intruso. El mismo hombre que casi lo echan entre gritos y desprecio. Ahora era él quien estaba en el centro de la escena, manteniendo la situación firme como si hubiera nacido para ello. Y lo más impresionante fue la calma, la precisión, movimientos conscientes, precisos y entrenados. ¿Cómo supo qué hacer? ¿De dónde vino ese conocimiento? No fue solo instinto, fue técnico, fue claridad, era control en medio del caos. No era solo un hombre que intentaba ayudar, era alguien que había salvado vidas antes. Uno de los clientes, todavía incrédulo, se acercó y preguntó en voz baja: ¿Cómo supiste todo esto? Miró al hombre con calma. Sus ojos, aunque cansados, tenían una luz constante, casi melancólica. Fui rescatista hace años. Antes, se detuvo un momento, antes de que la vida se pusiera patas arriba. Esa frase flotó en el aire como una brisa que llevaba algo que nadie esperaba. La gente a su alrededor guardó silencio. Fue como si, en ese momento, se hubiera abierto una nueva puerta. Estaba empezando a surgir una nueva cara de esa historia, un lado que nadie allí estaba preparado para conocer. El gerente, que antes había querido verlo afuera, ahora lo miró fijamente sin saber qué decir. El camarero que se había reído cuando entró ahora, miraba hacia otro lado. Los clientes que no se habían movido para ayudarlo ahora, parecían atrapados en su propio arrepentimiento. Y el mendigo, el hombre invisible, seguía allí, junto a la mujer que acababa de salvar. No buscaba aplausos, no pidió gracias. Solo quería asegurarse de que ella estuviera bien, que allí ya no era necesario, que su misión, aunque fuera temporal, había sido cumplida. Pero lo que nadie allí imaginaba era que esa actitud, ese gesto, ese momento, estaba siendo observado mucho más cerca de lo que él imaginaba, porque la mujer que acababa de salvar no era solo una cliente, ella era alguien importante, alguien con un enlace directo a ese restaurante, alguien que, por la ironía del destino, o tal vez de la divina providencia, tendría el poder de transformar completamente la vida de ese hombre, y su reacción al despertar cambiaría el curso de todo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has visto a alguien ser tratado como invisible y aún así elegir hacer el bien? Comenta abajo: vi un héroe invisible. Si esta historia también te tocó el corazón. Cada comentario muestra que estas historias deben contarse y que héroes como él no pueden olvidarse. El silencio que ahora reinaba en el restaurante ya no era de juicio, era de perplejidad. La mujer, que segundos antes parecía sin vida, respiraba ahora con mayor tranquilidad. Todavía débil, sí, pero vivo. La atmósfera que antes resumaba desprecio y prisa, ahora quedó suspendida en una especie de respeto que nadie sabía muy bien cómo demostrar. Permaneció arrodillado, con una mano sosteniendo la cabeza de la mujer y la otra en su muñeca, monitoreando su pulso. Su expresión era serena, pero sus ojos delataban un tipo de dolor que no era de ese momento. Era un dolor acumulado a lo largo de toda la vida. Un dolor que no le impidió ayudar. Al contrario, le hizo actuar con aún más humanidad. Nadie allí supo cómo reaccionar. El camarero que antes había puesto los ojos en blanco ahora estaba quieto, sosteniendo un vaso de agua que no tuvo el coraje de entregarle. La gerente que minutos antes amenazaba con llamar a la policía, ahora miraba al suelo, avergonzada, como quien ha sido sorprendida actuando en contra de todo lo que creía que era correcto, o en lo que decía creer. Un hombre, que observaba todo desde la mesa del fondo, se acercó vacilante. Quería darte las gracias, pero no sabía cómo. Otros filmaron discretamente, no por vanidad, sino porque sabían que estaban presenciando algo raro.
Un momento que tal vez nunca se repita. Fue entonces cuando una pregunta, formulada en un susurro, resonó con más fuerza que cualquier grito. ¿Cómo supiste qué hacer? Se dio la vuelta lentamente, con las rodillas todavía en el suelo, y en voz baja pero firme respondió: fui rescatista. Hace mucho tiempo, antes de que mi vida diera un vuelco. El silencio se hizo más profundo. La gente se miró. Eso cambió todo. ¿Un salvador? ¿Cómo podría alguien que salvó vidas, con formación y valentía, acabar en la calle? Nadie tuvo el coraje de preguntar, pero todos se preguntaban. La hija de la mujer lloraba junto a su madre, tomándole la mano con fuerza. La mujer abrió lentamente los ojos y, con voz temblorosa, balbuceó un gracias, casi inaudible, pero para él eso fue más que suficiente. Él sonrió y se levantó con delicadeza, acomodándose el propio abrigo que había colocado como apoyo. No se jactó, no pronunció un discurso, simplemente miró a su alrededor y notó que ahora finalmente todos podían verlo. Por primera vez en mucho tiempo, no era una molestia, no era un problema social, era un hombre, y más que eso, era un hombre que había marcado la diferencia. Y si en ese momento alguien tuviera el coraje de preguntar por qué hizo eso, incluso después de haber sido humillado, tal vez la respuesta sería simple: porque ser bueno no depende de cómo te traten, depende de quién elijas ser. Pero lo que nadie sabía todavía era que la mujer que salvó era mucho más de lo que parecía, y cuando se revelara la conexión entre ella y ese restaurante, su vida cambiaría para siempre, porque a veces el destino elige lo invisible para mostrarle al mundo lo que significa ver de verdad. Por unos segundos, el tiempo pareció congelarse dentro de aquel restaurante. El caos había dado paso al silencio. La tensión se convirtió en asombro. La mujer se salvó. Su hija, todavía abrazándola, lloró sin entender realmente lo que acababa de pasar, y en medio de todas esas miradas confusas, emocionales, algunas todavía avergonzadas, él estaba allí, el hombre que nadie quería allí, la misma persona que acababa de pedir un vaso de agua, y fue tratada como si ni siquiera mereciera existir en ese espacio. Pero ahora, allí, de pie frente a una habitación entera en absoluto silencio, había algo diferente en él. No fue orgullo, tampoco fue un alivio. Era profundidad, como si dentro de sus ojos hubiera todo un océano de historias que nunca habían sido contadas. Había marcas en su piel, pero había otras, invisibles, que dolían mucho más. Y fue entonces, con el ambiente aún suspendido por el peso de lo que acababa de suceder, que alguien se acercó con voz entrecortada y preguntó: ¿quién eres? Pero la respuesta que daría a continuación no se trataba solo de él, se trataba de todo lo que nadie allí jamás imaginaría. Se trataba de un pasado enterrado, una vida rota, y una verdad que pondría todo en perspectiva, una verdad que cambiaría el curso de esa historia. Pero nadie allí estaba preparado para escuchar lo que vendría después. Registro de CTA. Pero nadie allí estaba preparado para escuchar lo que vendría después. El silencio permaneció, no como antes, no por desprecio, sino por respeto. Todos sabían, de alguna manera, que estaban a punto de descubrir algo grande, algo que cambiaría la forma en que miraban a ese hombre, y tal vez incluso a ellos mismos. Estás aquí, sintiendo que tu corazón se hunde, tus ojos se llenan de lágrimas, o simplemente un deseo de entender lo que este hombre llevaba. Entonces esta historia también es tuya, porque historias como esta no solo están destinadas a ser vistas, hay que sentirlos. Entonces, si algo dentro de ti se ha conectado con este viaje hasta ahora, te invito a ser parte de algo más grande. Suscríbete al canal aquí y deja tu me gusta en este vídeo. Esto no es solo un botón, es un gesto, una manera de mostrar que estas historias necesitan ser contadas, recordadas y compartidas. Y si un simple vaso de agua puede cambiar un destino, imagina lo que puedes transformar ahora, con solo un clic. ¿Vamos juntos hasta el final de esta historia? Así que espera, porque la revelación se acerca y sacudirá todo en lo que crees. Por unos segundos, el ambiente quedó suspendido en el tiempo. Después de la pregunta, después de la revelación, después de comprender quién era ese hombre, el mismo que fue humillado en la entrada y expulsado con desprecio, no había nada más que decir. Era como si cada persona allí estuviera tratando de tragarse su propio juicio.
masticar sus propios prejuicios, lidiar con la incomodidad de darse cuenta de que habían cometido un error. Quien juzgó por la apariencia, quien ignoró a un ser humano que, al final, salvó una vida cuando nadie más sabía qué hacer. Silencio, pero no un silencio vacío, fue un silencio pesado, de emoción contenida, ojos llorosos discretamente, de gente que no sabía si disculparse, agradecer o simplemente inclinar la cabeza. Y entonces alguien empezó a aplaudir. Era una señora que estaba sentada cerca de la puerta. Se levantó lentamente, con los ojos todavía húmedos, y empezó a aplaudir sola. Por un momento, pareció que sería solo ella, pero en cuestión de segundos el sonido de los aplausos se extendió, primero tímido, luego fuerte, hasta que se apoderó de toda la habitación. Fue un aplauso que dijo más que cualquier palabra. Fue un "lo siento" mudo. Fue un "gracias" sin explicación. Fue un reconocimiento que nunca recibió, pero que siempre mereció. La gerente, que le había gritado en la entrada, ahora miraba todo con ojos llorosos, sin saber dónde poner su propia culpa. El camarero, que antes había estado bromeando, ahora lo miró fijamente en silencio, su expresión completamente transformada. Incluso los clientes que lo ignoraban, ahora lo miraban como si estuvieran viendo a alguien por primera vez, porque de hecho, era la primera vez que veían a ese hombre. Antes solo veían la suciedad, el cansancio, la ropa gastada, la barba sin afeitar, pero ahora vieron lo que llevaba dentro: coraje, conocimiento, humanidad. Vieron a alguien que lo tenía todo y lo perdió todo, pero no perdió lo que realmente importaba, su corazón. Y él, parado en el centro de ese restaurante, con aplausos resonando a su alrededor, simplemente bajó la cabeza, no por vergüenza, sino por humildad. No salvó a esa mujer esperando gratitud. No hizo lo que hizo para impresionar a nadie. Simplemente siguió lo que todavía latía dentro de él, el instinto de ayudar, incluso cuando nadie más lo ayudó. Y ahí, en ese sencillo momento, sin grandes discursos ni efectos dramáticos, una cosa quedó muy clara: ese restaurante nunca volvería a ser el mismo después de ese día. Tampoco la gente de dentro, y quizás ni siquiera tú, que estás mirando ahora mismo. Aún resonaban los aplausos cuando la mujer salvada, ya sentada con la ayuda de su hija, miró a su alrededor con los ojos llorosos. Aún frágil, todavía tratando de comprender lo que había sucedido, buscó al hombre que la había salvado, y cuando lo encontró, allí de pie, humilde, silencioso, con la mirada baja y las manos entrelazadas, se limitó a susurrar: «Papá, es él. Él fue quien me salvó». La revelación cortó el aire como una espada invisible. El dueño del restaurante, que había permanecido inmóvil hasta ese momento, con el rostro aún pálido por el miedo, de repente se dio la vuelta. Sus ojos se abrieron como platos, su cuerpo tembló, corrió hacia su hija, se arrodilló junto a ella, le tomó la mano con fuerza y al confirmar que estaba viva, respirando y a salvo, miró al hombre que ahora se estaba convirtiendo en mucho más que un simple extraño. Por unos segundos, los dos permanecieron allí, uno de pie, cansado, pero digno. El otro se arrodilló, todavía en shock, mirando intensamente al que minutos antes había sido rechazado por todos, incluido él mismo, por defecto. «Yo fui quien lo trató como una amenaza», dijo el dueño del restaurante con la voz quebrada. «Y tú salvaste a mi hija». Él no respondió. Él simplemente asintió, como diciendo: «Está bien». Pero no estuvo bien, porque algo necesitaba cambiar, algo necesitaba ser reparado. Entonces el dueño del restaurante se puso de pie, miró a todos los que estaban a su alrededor y anunció en voz alta: «Este hombre no puede salir de aquí como entró». A los pocos minutos les pidió que le trajeran comida, ropa limpia y un baño caliente, pero la cosa no quedó ahí. Extendió la mano y ofreció ayuda real, un lugar para quedarse, un trabajo digno, la oportunidad de reconstruir lo que el tiempo y la vida habían destruido. Pero fue en ese momento que la escena dio otro giro. El mendigo, conmovido, miraba todo, por la mujer que había salvado, por su padre con los ojos llorosos, por la gente que lo rodeaba y que ahora lo miraba como a un héroe. Respiró hondo, y con voz tranquila, firme y conmovedora respondió: «Te lo agradezco, pero no quiero todo eso.
Se hizo un silencio incómodo. La gente se miraba sin entenderse. ¿Por qué negarlo? ¿Por qué rechazar lo que más necesitaba? Dio un paso adelante y añadió: no quiero caridad. No quiero una recompensa por hacer lo correcto. Solo quiero una oportunidad, un comienzo justo, un trabajo, algo que puedo construir con mis manos. Y respeto. El resto, yo lo conquisto. Esa petición no solo fue inesperada, fue grandioso, porque en ese momento enseñó algo que nadie allí olvidaría, que un hombre puede perderlo todo, menos su dignidad, y que los verdaderos héroes no esperan los aplausos, actúan porque es lo correcto. El dueño del restaurante con los ojos llorosos volvió a extender la mano, pero ahora, con otra intención, no dar limosna, sino de sellar un acuerdo de respeto, y aceptó. Allí, en aquel restaurante que comenzó como un escenario de prejuicios y juicios, nació una nueva historia, una historia de transformación, de curación, desde un nuevo comienzo. Y cuando los clientes se fueron, todavía impactados por lo que presenciaron, muchos comentaron entre ellos: solo quería un vaso de agua, pero salió de allí, con el alma limpia, y nos enseñó que los verdaderos héroes a veces son sucios por fuera pero limpios por dentro. El restaurante volvió poco a poco a funcionar, pero el ambiente ya no era el mismo. Las mesas estaban en el mismo lugar, los cubiertos aún brillaban bajo la suave luz, y el sonido ambiental volvía a sonar suavemente, como si nada hubiera pasado. Pero algo esencial había cambiado. La gente, quien salió de allí ese día, no salió igual que cuando entró, porque la verdad es que nadie esperaba que el hombre ignorado en la puerta fuera quien traería la salvación. Nadie imaginaba que detrás de la suciedad, la larga barba, la ropa rota, había alguien con una historia, con un pasado, y con un valor que ninguna mirada apresurada podría jamás ver. No solo salvó una vida, también salvó lo más humano de las personas que allí estaban: la capacidad de sentir, de reconocer, de arrepentirse y de cambiar. Y quizás ese sea el verdadero poder de historias como esta: recordarnos a nosotros mismos, en medio de la prisa, el juicio fácil, la distancia que creamos entre nosotros y ellos, que hay personas que llevan dentro de sí el tipo de fuerza que la mayoría de nosotros ni siquiera podemos imaginar. Personas que han vivido mucho más tiempo de lo que muestran sus ojos. Personas que han sido silenciadas, borradas, empujadas a las esquinas de las calles, pero que aún así, cuando llega el momento, tienden la mano primero. Quizás el héroe que ignoras hoy sea exactamente el que te salvaría la vida mañana. Y mientras todavía lo piensas, te invito a mirar de otra manera, reparando más, escuchando más, porque a veces los mayores milagros se esconden en personas que el mundo se ha acostumbrado a no ver. Y si esta historia te tocó, si despertó algo dentro de ti, compártela con alguien. Alguien que necesita volver a creer en la gente. Alguien que necesita un recordatorio. La verdadera grandeza no reside en las apariencias, sino en los gestos silenciosos y en los corazones invisibles. Esta fue solo una de las muchas historias que merecen ser contadas. Y os espero la próxima vez, con otro capítulo de lo que el mundo se empeña en ignorar, pero que seguiremos mostrando. Sé que esta historia te tocó mucho el corazón. Si tú también crees que los verdaderos héroes están donde menos los esperamos, entonces no te vayas sin dejar un me gusta. Esto le muestra a YouTube que este tipo de historias merece llegar a más personas. Suscríbete al canal ahora mismo, porque aquí damos voz a aquellos que el mundo decidió ignorar y revelamos el lado más bello de la humanidad, incluso en los lugares más improbables. Comenta a continuación: ¿alguna vez has sido testigo de un acto de bondad como este? O simplemente escribe: creo en los héroes invisibles, para saber que te quedaste hasta aquí. Y por supuesto, comparte este video con alguien que necesite recordar que todavía hay esperanza, compasión y personas que hacen el bien sin esperar nada a cambio. Y si pensabas que esta historia era sorprendente, espere hasta ver qué le pasó a ese vagabundo que salvó a un bebé de un auto en llamas y desapareció sin dejar rastro. El próximo video ya os está esperando. Haz clic ahora y siéntelo todo de nuevo.